pude reiniciar el juego, pero me mandó para otro lado. Justo acá la misión secundaria que la habíamos ya hecho, pero faltaba volver con la persona que nos dio la misión. Hacen, llama a las demás. Esta noche veremos más allá de lo evidente. Ve en paz, alma errante. Aquí está la recompensa prometida. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, quizá no reconozcas mi rostro. Que las visiones que tengamos valgan los años que damos. Bueno, entonces vamos a desguazar, ya que estamos. Bien, una daga legendaria. Vamos a desguazar todo el equipo. Le puede asignar los puntos. El escudo de carne que autoinvoca los lunáticos, está bueno. Si no tenés que estar invocándolo. Y después puse telequinesis, ¿no? Y cada vez que bombardeo se activa, lanza un demonio. Tiene una probabilidad también de lanzar un enemigo cercano, un demonio menor, hacia la ubicación de tu objetivo. Bueno, acá hay otra misión secundaria. ¿Acaso no puedes ver que un demonio infectó a Alni? Tonterías, Solaros. Alni recibió una bendición del mismísimo Akarat. ¿Bendición? ¡Eso es una maldición! Vamos a aceptarla. El costo de los milagros. ¿De qué bendición de Akarat? Hace una semana, un enjambre de insectos gigantes atacó a mi hermana. Ahora, algo horrible crece en su interior. Chilla durante la noche, se retuerce. Le abrirá las entrañas. Como te dije, tuve una visión de Akarat. Prometió bendecir a nuestra familia como premio por mi devoción. Esto es lo que... Debo cuidarla. Quédate aquí hasta que hayas purgado esas ideas blasfemas de tu mente. Necesita una hierba pequeña supuestamente creada por los primogénitos. Los Ascari la usan para purgar demonios. Iría yo misma, pero el lugar donde crece está infestado de demonios y yo no sé luchar. ¿Hace falta preguntar? Es joven y se creía invencible. Teníamos un huerto fuera del pueblo que abandonamos cuando llegaron los demonios. Quería rescatar unas papas que había sembrado. No era buena para el cultivo, pero estaba orgullosa del pequeño triunfo. Volvió a casa llena de picaduras. Pensé que habían sanado, pero ahora... Bueno. Esto era más o menos donde estábamos. Y acá hay otra. Vamos por abajo, así agarramos la misión. Y de paso, después seguimos con la misión principal. Mira el lado bueno, Ray. Si no haces nada, los niños perdidos no estarán más muertos. Oh. Sacados de los campos con aceitunas maduras y llevados demasiado vorazmente como para ser coincidencia. Y no perderemos a otro. Encontraré al culpable y... ¿Los someterás tartamudeando? Tienes la apariencia de un león, pero el rugido de un cordero. No puede ser manso cuando se requiere temple. Los niños necesitan un héroe, no un debilucho. Tienes razón. Basta de Taimon el tímido. Eso es. Los niños siempre dejan rastros. Solo debemos buscar el fruto de sus caprichos. Y me atrevo a decir que la osadía no te resulta ajena. Tus cicatrices dejarían sin palabras a los escribas.
Ropa infantil desechada, mojada y manchada. Los despojos apelmazados están llenos de manchas rojas y ¿Podrían dolor. haberse ahogado aquí? Solo si tuvieran pulmones de ave y mucha creatividad. Los de botella dispersa y lleno de mugre que dejan ver charcos de sangre entre los fragmentos de vidrio manchados. Raro ver a los niños recurrir al alcohol. Eso es sangre. Sí, tampoco es mi cepa preferida. Ganado desmembrado y expuesto en círculo de forma aguda. Las heridas son irregulares y descuidadas, astillaron el hueso de sanos órganos supurantes. Adoración demoníaca básica e improvisada. ¿Por qué llevarse las cabezas? Alguien con quien hablar. Sacos de lino áspero confeccionados con torpeza han fluido de color semejante al óxido, gotea de hilo macizo mojado y revela las pisadas de niños. Raro lugar para lavar ropa. No hay niños, solo sangre y desechos. El rastro se ha desvanecido. Eso es, Taimo. Agua. Quizás se fueron por el viaducto. ¡Un niño! ¡Junto al río! Te lo dije. Confía en tus instintos. Sigue vivo. Por poco. Pero, ¿quién? Pide y se te concederá. Piratas ahogando a niños. Será sutil, pero no falto de propósito. Hay algo familiar en este lugar. No me alcanza el dominio. No busca niños extranjeros. Solo la sangre de Escobos nos otorgará nuestra recompensa. ¿Vimos a niños? Es la historia. Los piratas que ofrecieron niños al mar a cambio de promesas de suerte y riquezas. Los celos. Solo era un cuento para mantener a los niños alejados del mar, ¿verdad? Parece que algunos se lo tomaron en serio, pero el final del cuento aún no está escrito. Si nos damos prisa, volverá a ser solo una fábula. Bueno, esta queda cerca de donde vamos.
Te recuerda a Grecia. No hay cuerpos aquí. Quizás aún no sea tarde. Vi a los niños. Por estas partes. Juegan en las ruinas, asustando a los transeúntes. No dejaremos que los celos arruinen su diversión, ¿no? Sí. Evento. Necesito más dominio. Me falta dominio. Necesito más ira. Me falta dominio. Me falta dominio. No me alcanza el dominio. Último pilar. Electricidad. Me falta dominio. ¿Qué hay acá? Ah, no quedó algo. Un niño al frente. Llegamos tarde. Los celos se esconden. No se descuiden. Querría saber de qué. Ya no dormimos cerca de los niños. No desde que despertamos con bolsas en la cabeza, bien ceñidas al cuello. Estaban sentados, de manos atadas. Silencio. Ni una palabra. ¿Quieres que hablen sin parar? Esto es un regalo. No me alcanza el dominio.
recompensará. No nos negarán. Estaba esperando, Las cagas. ¿Quecos? ¿Pero por qué quecos? Un demonio antiguo, típico de historias infantiles. Pero es un demonio de travesuras, no de sacrificio. Un error muy común al tener tanta sal entre los oídos. Quecos tiene un santuario bajo las cascadas septentrionales. Ahí es donde estarán. Ahí es donde se llevaron a los niños. ¿Héroe o tonto? Hoy Daimon demostrará su valor. El cordero se convierte en león. Necesito más dominio. Me falta ira. El primero era más tranquilito, pero ahora cada vez hay más enemigos en todas partes. Me falta dominio. Esta gesta se ve que es una cadena de gestas. Ahora después de esto ya pasamos a la principal. ¡Qué hábil! La combi se adelantó. Parece determinado a enfrentar a los celos él mismo. Muy heroico, pero será mejor que avancemos rápido. Dicen que era un demonio embaucador. Le gustaba jugar con los mortales, pero son cuentos. La realidad es más compleja y suele malinterpretarse. Cuentan que antes era respetado y hasta bienvenido. Le hacían ofrendas para que humillara a un vecino o castigara a un necio. Pero ahogar niños, un chiste pasado por agua. No me alcanza el dominio. No me alcanza el dominio. Daimon dejó su marca. A los cangrejos les gustará la ofrenda. Necesito más dominio.
Con todo, ¿no? Estoy listo. Comparan todo. Ahora sí, para acá de nuevo. Necesita más tiempo. Necesito más dominio. Más sacrificios, cobardes medrosos. Necesito más dominio. No me alcanza el dominio. Necesita más tiempo. Necesita más tiempo. No había una bolsa tan grande. Es una pena. Gecko seguro hubiera recibido a este niño. El destino de un verdadero héroe, vencido por la debilidad que lo rodea. Pero procuraré contar tu historia, Daimon. Tu hazaña quedará inmortalizada como muestra de respeto de un tonto a otro. No me gustan los sacrificios sangrientos y trillados. Son un caos de manchas. Pero hoy, por Daimon, Geckos hará una excepción. Me falta dominio. Me falta dominio. Me falta dominio. Los celos son mito otra vez.
Es un nombre que no uso hace tiempo. Estos cobardes creyeron que les otorgaba favores por los niños ahogados. Mancillaron mi reputación. Fue divertido juguetear con ellos, sí, pero jamás subestimes el fervor de los desesperados y los tontos. Los cobardes son un flagelo para los tuyos desde que mi estirpe los trajo a estas tierras. Solo sobrevivieron gracias a los héroes, los verdaderos provocadores. Vamos, hablemos afuera. Los niños se ocuparán de Taimon. Necesita más tiempo. ¿Festejar que pierdo público? ¿Acaso los granjeros anhelan la hambruna? Por eso me alejé de mi estirpe hace tiempo. La muerte y la devastación obscenas me dejan poco material de trabajo. La pena apaga el fuego de la insensatez. En efecto, y les tengo muchísimo respeto. Desafían a la muerte y el sufrimiento del reino mortal y trastocan los hábitos. Son provocadores, sin lugar a dudas. ¿Cómo describirías a alguien que desbarata los planes del Señor del Odio? Son mis actores que posan cuando hacen falta diabluras. En realidad, los niños ya estaban muertos cuando Taimon y tú emprendieron la búsqueda. Pero no me corresponde lidiar con nimiedades de los mortales. Eso es tarea de ustedes. Si bien siempre agradezco la oportunidad de una gran aventura con sus respectivas fechorías, espero que evites el destino de los verdaderos héroes. Vamos a ir al pueblo. Vamos a pasar un poco.
4 puntitos de habilidad. Vamos a hacer que el bombardeo también es su invocación. Desenfreno, tiene 2. Macha demonios, ahora desenfreno aplasta a tus demonios menores para fortificarte por un 2% de tu vida. Probabilidad de golpear enemigos salidos, desenfreno tiene 100%. Probabilidad de activar un efecto de golpe de estricta y volatilidad o de arriba al atacar. Ahora que estamos equipados, teletransportamos a Temis, nos queda más cerca. El bosque de Licandra es un sitio inmemorial. Siempre me pareció un lugar congelado en el tiempo. Algo distinto. De montre en el jardín, que es todo esto. Estas zarzas, vaya que las malditas son enormes, ¿no? Y muy venenosas. Adriana me enseñó a detectarlas hacia añares. Ya en aquel entonces era horrible encontrar una cada tanto, pero ahora esas porquerías están por todas partes. ¿Qué sucedió aquí? Estos resuman pestilencia demoníaca, ¿no es así? Mi ira no es suficiente. No me alcanza el dominio.
20. Ahora con la expansión se agregaron 10 más, así que hay que llegar a 70 para empezar con los Paragons. Me falta dominio. No me alcanza el dominio. Espera, esas criaturas. ¿Las zarzas están creciendo en ellos? No me alcanza el dominio. Mephisto hizo esto. ¿Qué fin? Nahantu fue invadida, infectada. Pero esto es la naturaleza pervertida, convertida en una burla de sí misma. Mephisto no logró detenernos en Filios. Quizás pretende probar suerte en este lugar. Al templo, ahora. Queda un traslocador. Cuidado, está unida a las pequeñas. No me alcanza el dominio. Bestia de espina. Necesito más dominio. Las zarzas parecen necesitar huéspedes, ¿ves? Matarlas liberó el camino. Alimañas de Mephisto. Esto lo confirma. Él está detrás de este desastre. Una receta, mejor guante, de botas, pantalones. Ya empezamos a tener todo raro. 3% de probabilidad de tener oro. El brasero está encendido. Es tarde, otra vez. ¡Ayuda! Está en la maldita pared. Manos manchadas de rojo, pero ¿qué demonios te han hecho? ¡Mátame! ¡Mátame! Por favor. Ya es imposible hacerle preguntas. Hay alguien con vida. Necesito más dominio. Aparece en la memoria del piso. Este no será mi final.
Eres el perro que eché de Temis. ¿Y quién eres tú? ¿Su guardián? Vinimos con el aval del oráculo. Llevo semanas sin ver ni saber nada del oráculo. Si no es en ella, confía en Adriana. Años atrás la ayudé a defender Escobos. Seguro habló de mí, de Loradrim. ¿Acaso me tomas por tonta? Debí cortarle el cuello frente a todo Temis. Basta. Olvida las palabras. Hablaremos con nuestras acciones. Déjanos ayudar a proteger el templo. Luego emite tu juicio. Hagan lo que digo. ¿Está claro? Tráiganme mi arma del cuerpo de esta bestia. Al menos pueden seguir órdenes. Y luchan con un brío infernal. Muy bien. Me ayudarán a despejar el terreno. Como digas. Invocó su nave enorme durante 15 segundos, lo cual ataca a los enemigos, le inflige 233 puntos de daño por golpe. Bien. Vamos a invocar un demonio. Momento. Escuché algo por ahí atrás. No podemos cruzar así como está. Necesito más dominio. Su juicio. Necesito más dominio. Perdiste mucha gente hoy. Lo siento. Guárdate tu piedad, Continental. Somos guerreras. La que muere en combate nace como leyenda. Unirse a las filas de Azkarra en las estrellas. Sé tu credo. No hablé por lástima. Fue por respeto por las caídas. Hay que hacer el demonio gigante. ¡Furia férrea! ¡Llueve del cielo! ¿Por qué traes? ¿Qué fue lo que ocurrió con estas zarzas? Esto es obra de Karat. Lo creas o no. ¿Y por qué actuaría en nuestra contra si necesita la buena voluntad de la reina? Es una larga historia para este momento. Cuídate de sus sirvientes. Donde se entromete, ellos siempre lo siguen. Yo creo que hay algo, ¿no? Necesito más dominio.
recuperado el patio. Al extremo norte ahora queda una zona sin recuperar. ¿Se atreven a desafiarme? Necesita más tiempo. Me falta dominio. Vean si ahora pueden destruir esas zarzas. Necesito más dominio. Me falta ira. Me falta dominio. Me falta ira. Adelante, detendremos a los retoños. ¿Qué? No. Tendremos más posibilidades de sobrevivir si nos mantenemos juntos los tres. Puede que eso aplique a ti y a mí, pero a él no. Está bien. Igual tengo preguntas que hacerte, Oradrim. Empieza por el principio. ¿Qué te trajo Scope? Akarat. Vino el jefe. Necesita más tiempo. No me alcanza el dominio. Uy, No estoy listo para eso. está feo, tío. No entra en el Lo equipaje. lograste. Ya no hay más zarzas. Mira, esos cuerpos fueron masacrados en un sacrificio ritual. Vimos signos de las manos de Akarat de camino al templo. Esto es lo que estaban haciendo. Papá. Y la valoración, una habilidad de abismo y resistencia al frío. Quiere decir que los raros ya le dan 2 afijos. Un punto de habilidad. Grabados en la piedra rodeados de runas, sangre y enredaderas, aquí fue donde las manos de Akarat llevaron a cabo un ritual de sacrificio para infundir el odio en los bosques del Gandra. Dices que Akarat es un mal supremo, pero ¿cómo puedes estar seguro de que sus manos fueron las responsables de esto? ¿Cómo? No, no puedo. Lo que vi apesta a artimaña, pero nada es condenatorio. El mundo es un caos. Tú ya estás en medio de la vorágine. No me uniré a ustedes sin pruebas sólidas.
No lo hagas, pero al menos échanos una mano. Vinimos para obtener información de un artefacto del templo. Creo que es lo que atrajo la atención de las manos también. Un asunto así de feo merece investigarse. Muy bien. Ayudé a algunos de los archivistas a crear una barricada cuando se desató la lucha. Si sobrevivieron, puede que nos digan lo que desean saber. Nuevo viaje, ahí tenemos que volver para atrás. Están cerradas las puertas. Bien, la barricada aún sigue en pie. ¡Abran! ¡Ya es seguro! Los creímos muertos a todos. Llegó un grupo de peregrinos. No eran meros peregrinos. Se hacen llamar las manos de Akarat. Manos. Algunos querían acceso a los archivos, así que los dejamos ir abajo del templo. Otros querían recorrer los terrenos. Fue entonces cuando empezó la violencia. ¿Pueden darnos acceso a los archivos? El curador tenía la llave, pero no sobrevivió. Pero ayudaremos, ¿no es así? Encontraremos el cuerpo. Buena gente, más valientes de lo que deberían. No saben lo que les espera. Tienes razón. Pero primero debemos entrar a esos archivos y descubrir qué buscaban los aduladores de Mephisto. Me quedaré atrás. Tengo preguntas para los eruditos. Y más preguntas para ustedes. Búsquenme cuando terminen con los archivos. Bueno, hoy dejo por acá. Ya esta sería la tercera parte de los videos que estoy armando para cubrir toda la campaña de Lord of Hatred. Espero que les guste y no olviden suscribirse. Les mando un abrazo grande.